Buenas noches, soy Enoc López Sánchez, alumno del tercer semestre de la licenciatura en Psicología por parte de la UNAM, FES Iztacala, en su modalidad a distancia. En el módulo 300, el campo aplicado de la psicología de la salud, a cargo de la maestra Selene Domínguez Boer, presento el tema relación entre comportamiento y salud. En este sentido, para poder hablar de los modelos de relación entre la personalidad y la salud, nos referimos a los de tipo cognitivos, porque estos, los de tipo cognitivo, son los que se relacionan con las creencias sobre la salud, la teoría de la utilidad subjetiva esperada y la teoría de la acción razonada. Pero también podemos hablar de aquellos modelos que están centrados en los rasgos de la personalidad. Y hablamos, por ejemplo, de la personalidad induce hiperactividad, que el autor nos dice que habla de una reactividad fisiológica que está determinada por la evaluación de las situaciones que se catalogan como más estresantes de lo que realmente son, o bien por conductas que son efectuadas por las mismas personas y que van a tener una reacción simpática o neuroendocrina. Hay una predisposición conductual que habla de las disposiciones asociadas de la personalidad con riesgo de enfermedad, que se pueden definir como marcadores de alguna debilidad innata o anormalidades orgánicas. Y la personalidad como determinante de conductas riesgosas, que son aquellos rasgos de la misma personalidad que nos van a llevar a un mayor riesgo o a una mayor exposición de situaciones o circunstancias peligrosas. En este sentido, también hablamos del modelo biopsicosocial, que es un modelo que sostiene que la salud y la enfermedad van a ser determinadas por múltiples factores y que estos van a influir en procesos tanto saludables como patológicos y que van a intervenir para ellos elementos de macroprocesos, los cuales se relacionan con el contexto social, con nuestras circunstancias económicas, con factores climáticos, entre muchos otros. Y los elementos de microproceso, que son los que están relacionados con los cambios bioquímicos o de pensamiento o las emociones. En este modelo, la salud se va a entender como un proceso o un estado que se va a lograr cuando tengamos una armonía biológica, psicológica y con nuestro entorno, tanto social como ambiental. Por eso se concluye que este modelo se enfoca en aspectos de prevención y de promoción de la salud, donde va a tomar en cuenta, como resumen, las variables de este medio físico y social. También hablamos de otro modelo explicativo que nos trata de aclarar cuál es la relación que se establece entre la conducta y enfermedad, pero lo hace a partir de promover una conexión entre la activación fisiológica del individuo y el funcionamiento de su sistema inmunitario. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice que hay tres relaciones: la interrelación entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico, la interrelación entre el sistema nervioso central y el sistema inmune, así como la percepción de situaciones y estímulos estresantes, donde hay características de tipo cognitivo que se van a unir con las características propias de la personalidad de un individuo. Y ahí nos pone un ejemplo de la influencia de factores psicosociales sobre la respuesta que tiene nuestro propio sistema inmunológico. Nos habla, por ejemplo, del estrés, que es uno de los rubros más estudiados, y nos dice que se asocia con la secreción de diversas hormonas, tales como el cortisol y la corticoesterona. Su manifestación, bueno, siempre se va a relacionar o generalmente con situaciones de pérdidas, circunstancias laborales, etcétera. Es decir, hay una razón interna, pero que también se influye por factores de tipo psicosocial. Cuando hablamos del estilo de vida, hablamos de que se puede ver desde tres aproximaciones. La genérica, que habla de una moral saludable que va a recaer en el individuo o en una corresponsabilidad con la administración pública. Aquí el defecto es que, o el riesgo, es que haya una excesiva concentración sobre la responsabilidad de carácter individual
y exista falta de sensibilidad sobre aquellas circunstancias que sean de tipo supraindividual y que puedan llevar a condiciones de vida insalubres. Tenemos la tendencia a socializar, que esto se va a referir a la forma en que las sociedades están organizando toda la información con respecto a la cultura, la educación, a la salud en diferentes grupos sociales. Habla de cómo se da la relación con los estilos de vida, pero en la medida en que implica conocimientos, competencias y actuaciones en diferentes esferas de la vida, como la política, la regulación de los derechos del consumidor, el acuerdo, los acuerdos que se establezcan con instituciones sociales u organizativas. Y finalmente tenemos la aproximación pragmática, que busca la operacionalización o pautas de comportamiento que tienen un efecto en la promoción de la salud o, por lo contrario, en la potenciación de los riesgos. También hablamos de los patrones de comportamiento relacionados con la salud. Y aquí, cuando hablamos de estos patrones de comportamiento relacionados con la salud, hablamos de tres. Cuando hablamos del sentido de coherencia, se dice que si la persona tiene este sentido bien claro en su vida, se va a caracterizar por ser alguien fuerte, preparado para que no lo afecten agentes de tipo patógeno o de naturaleza psicológica. Y esto es cuando tenemos el sentido de coherencia. Cuando hablamos de fortaleza, se relaciona con personas que tienen una personalidad, válgase la redundancia, que se va a caracterizar por un individuo que enfrenta, que responde a las dificultades que enfrenta, que es optimista, firme, persistente, que es flexible, y por tanto esto se va a relacionar con un mantenimiento de la salud. El control y sensación de control, en su caso, influye indirectamente en la morbilidad y la mortalidad a través de un impacto que genera sobre conductas que son importantes para mantener la salud. En lo que tiene que ver con la discriminación del riesgo, nos dice que es un proceso mediante el cual la persona va a percibir, va a interpretar, va a actuar a partir de la información que recibe de su propio cuerpo, a partir de lo que intenta detectar de su propio organismo. Y aquí se destaca que el autoconocimiento ayudaría a que la persona sea más precisa en la percepción y en la interpretación que tenga de estos avisos, por llamarlos así, de sus estados internos. Nos lleva esto también a la teoría de la percepción de sí mismo, que habla de que los individuos llegan a conocer sus propias actitudes, también sus emociones y otros estados internos que les permiten hacer observaciones sobre su conducta o circunstancias en las que dicha conducta va a influir. Cuando hablamos de las percepciones de señales internas y conductas de síntomas, de conducta de informes de síntomas, hablamos desde explicaciones teóricas, que es la teoría de la atención excesiva de los padres a la salud de los hijos, que esto es que cuando los padres tienen este comportamiento, lo que van a provocar es que el hijo genere un patrón de atención selectiva a las señales corporales que lo van a volver a alguien extremadamente sensible. Y cuando hablamos de la teoría de la interpretación paterna, aquí hablamos de que los chicos van a aprender a percibir síntomas y sensaciones de la misma manera en que lo hacen sus padres. Y la teoría de la ganancia secundaria habla de que también hay un informe de comportamiento que se va a vincular con las tensiones o los conflictos que se generen en las interacciones familiares. Por eso se nos habla de 4 tipos de interacciones: la ocurrencia frecuente de conflictos familiares que pueden provocar cambios fisiológicos o cambios en los sentimientos o provocar sentimientos de descontrol. Vivir un clima de inseguridad social que puede hacer que el sujeto busque aprobación de los demás, por lo que va a estar atento a situaciones como su apariencia, su peso, entre otras. Tenemos también
el hecho de un informe que quede reforzado con la idea de la disminución del conflicto y finalmente la actividad fisiológica extrema, que va a producir cambios en los estados internos y puede hacer que la persona esté mucho más atenta a cambios que pueden ser de tipo sensorial o que tienen que ver con signos corporales. En cuanto a la participación del contacto paciente profesional de la salud, va a haber 5 categorías. La superación del límite de tolerancia, que aquí habla de el dolor, el malestar o la incapacidad que le provoque el síntoma. La superación del límite de ansiedad, que esto tiene que ver con, obviamente, la ansiedad que le provoquen los síntomas o los cambios que percibe. Problemas de la vida presentados como síntomas, es decir, que realmente se relacionan o su origen está en causas de tipo emocional o afectiva. Hay causas administrativas y también la ausencia de la enfermedad, que en este caso sería un motivo preventivo. En cuanto al entrenamiento en discriminación de señales internas, se nos dice que el objetivo de este tipo de entrenamiento es mejorar la precisión de los pacientes en la detección de sus síntomas y es un tipo de intervención psicológica en el ámbito de la salud que es muy importante. Pone el ejemplo de el programa de discriminación de señales internas de estados hipoglucémicos, que tiene como objetivos establecer qué señales el paciente reconoce como señales de hipoglucemia y lograr que haya una discriminación de la ocurrencia de estas señales. Hay una diferenciación entre enfermedad y trastorno, mientras el trastorno es una alteración como evento biológico que se va a caracterizar por cambios anatómicos, fisiológicos o una mezcla que provoca una ruptura en alguna parte del sistema corporal. La enfermedad es un fenómeno humano no biológico consistente en un conjunto de incomodidades o dislocamientos de tipo psicosocial que van a afectar la interacción de la persona con su ambiente. Y bueno, los conceptos que se relacionan con la enfermedad es el dolor psicogénico, que habla de cuando se hacen exploraciones diagnósticas donde hay dolor, pero el dolor que se informa no encuentran una relación de este con la existencia de algún daño corporal. El rol del enfermo se relaciona con las conductas que se asocian con el enfermo y que van a tener que ver con el rol social que él desempeña y que cuando pasa por un proceso de enfermedad es como si hiciera pausa y estas actividades no las realiza. La conducta de enfermedad se refiere a las formas en que los síntomas dados pueden ser diferencialmente percibidos, evaluados o depende también la actuación de la gente. Se va a entender aquí como las actividades emprendidas por una persona que se dice sentir mal, pero lo va a hacer antes de que tenga un diagnóstico médico, porque va a buscar entender a qué se debe el estado de su salud y tratar de encontrar remedios. Hay factores que se van a involucrar con esto. Por ejemplo, las características de los síntomas y la visión personal que se tenga de la enfermedad. En cuanto a la conducta de enfermedad crónica, bueno, es cuando aparecen demandas por el propio paciente que tienen que ver con el cuidado y atención, con el cumplimiento excesivo de tratamientos, conductas incluso de hostilidad, entre otras manifestaciones. Y finalmente hablamos del concepto de somatización, que hablamos de trastornos de origen afectivo. También hablamos de la atribución errónea de síntomas fisiológicos o psicofisiológicos, que esto es que tenemos síntomas, pero realmente su origen es emocional. Y esto lo relacionamos con el padecimiento de alguna enfermedad. También existen los desórdenes somatoformes que tienen que ver, por ejemplo, con cuando una persona es hipocondríaca, o los síntomas idiopáticos, que es cuando hay una explicación de síntomas, pero no hay una explicación del por qué están sucediendo. Y finalmente, la presencia conjunta de alteraciones conductuales y orgánicas
menciona el autor que va a recibir el nombre técnico de comorbilidad. Muchas gracias.